Un helicóptero de reconocimiento policial fue derribado durante una tormenta de nieve en Montana. La mujer que iba en el interior sobrevivió al accidente, pero quedó herida, congelada y la música, completamente cortada. El hombre que dio la orden confió en que la tormenta borraría la evidencia y la silenciaría para siempre. A kilómetros de distancia, en una remota cabaña en la montaña, un Navy SEAL escuchó un sonido metálico que no pertenecía al viento. Su pastor alemán se quedó paralizado, alertado, y la foca decidió entrar en la zona blanca. Lo que comenzó como un rescate se convirtió en la búsqueda de una verdad que alguien estaba dispuesto a matar para enterrar. Antes de comenzar, dinos desde dónde estás mirando. Y si estás listo para esta historia, dale me gusta al vídeo musical y suscríbete al canal. La ventisca cayó sin previo aviso, tragándose con furia blanca el desierto de Absaroka Beartot. El viento azotó las montañas del sur de Montana como una fuerza viva, borrando senderos, doblando árboles y convirtiendo el cielo en una pared continua de nieve y noche. La visibilidad se redujo a nada. El sonido quedó distorsionado, devorado y remodelado por la tormenta. Era el tipo de clima que hacía que los accidentes fueran creíbles y la supervivencia improbable, el tipo de clima que no dejaba testigos ni hacía preguntas después. Laura Mitchell había volado en tormentas antes, pero esta se sintió diferente en el momento en que se cerró alrededor del helicóptero. A sus 32 años, tenía la complexión delgada y atlética de alguien formado por años de entrenamiento disciplinado en lugar de fuerza bruta. Su cabello castaño estaba recogido en un moño reglamentario apretado debajo del casco. Su rostro pálido contra el resplandor del instrumento, las pecas apenas visibles bajo una capa de sudor. Su mandíbula estaba fija y serena, con la expresión de una mujer acostumbrada a tomar decisiones sola en el aire. Como piloto de reconocimiento de la Policía Estatal de Montana, Laura confiaba en los datos y los procedimientos. Sin embargo, la inquietud se apoderó de su pecho cuando el radar parpadeó. Entonces se produjo el primer impacto, fuerte, metálico, inconfundible. No es hielo. Son disparos. El helicóptero se sacudió violentamente. Las luces de advertencia estallaron en la cabina como heridas que se abrían todas a la vez. Laura luchó contra los controles con urgencia controlada. Dientes apretados, hombros rígidos, su mente repasando a toda velocidad los protocolos de emergencia grabados en su memoria muscular. Otro golpe atravesó la cola. El avión giró y la gravedad le hizo un nudo en el estómago mientras las montañas se elevaban. Tuvo tiempo para un pensamiento claro antes de que el mundo explotara en ruido y fuerza. Esto no fue un accidente. Lo último que vio antes de que la cabina se quedara a oscuras fue el altímetro girando inútilmente y los números colapsando como la verdad que había descubierto días antes. Cuando la conciencia regresó, lo hizo en fragmentos. El dolor llegó primero, extendiéndose por sus costillas y su hombro, tan agudo que le quitó el aliento. El frío siguió su camino, arrastrándose a través del aislamiento roto y el vidrio roto, instalándose en sus huesos. Laura colgaba sujeta por su arnés, inclinada hacia un lado, con la sangre caliente contra su sien antes de congelarse en el aire de la montaña. El helicóptero quedó partido en dos. Su cuerpo se retorcía entre los pinos cargados de nieve y el combustible se filtraba lentamente en los montículos. Ella intentó moverse y no lo logró. Su pierna izquierda gritó en protesta, inútil debajo de ella. La radio estaba muerta. La baliza de emergencia parpadeó una vez y luego se apagó. El silencio se hizo presente, interrumpido únicamente por el aullido incesante de la tormenta. El miedo intentó levantarse, pero Laura lo reprimió con un control practicado. El pánico desperdiciaba energía, y la energía era vida. Se concentró en respirar, superficial y mesurada, incluso mientras el frío la carcomía más profundamente. Sus pensamientos se dirigieron sin que nadie los llamara hacia los archivos que había revisado en secreto, los registros de vuelo que no coincidían, los envíos disfrazados de patrullas de rutina. Ella había confiado en el sistema, confiado en el hombre que firmaba sus órdenes, el que sonreía fácilmente y hablaba del deber con convicción ensayada. Ahora la verdad yacía enterrada bajo la nieve y el acero, y ella comprendió con escalofriante claridad que la tormenta exterior era solo una parte de lo que había sido enviado para borrarla. El tiempo perdió su significado. Los minutos se convirtieron en horas mientras Laura entraba y salía, aferrándose a la conciencia por pura terquedad. Su mente reproducía fragmentos de su vida con nítida claridad.
Su padre le enseñó a volar en un Cessna destartalado. Sus manos firmes sobre los controles. La graduación de la academia donde ella se paró más erguida que nadie. El orgullo silencioso que nunca expresó en voz alta. Cada recuerdo era como una atadura que le impedía hundirse por completo en la oscuridad. Apretó su mano enguantada contra su pecho, sintiendo que su corazón latía vacilar, pero continuaba. Alguien la buscaría, se dijo. Alguien tenía que hacerlo. Pero la verdad más profunda se hacía más pesada con cada respiración. Quien haya ordenado esto estaría contando con que la montaña terminara lo que las balas habían iniciado. A medida que la tormenta continuaba y la nieve se acumulaba cada vez más sobre los escombros, la fuerza del aura comenzó a flaquear. Su visión se volvió borrosa y los bordes se oscurecieron a medida que la hipotermia se acercaba. Susurró una vez en la cabina congelada, no un pedido de ayuda, sino una promesa para sí misma de que no se iría en silencio. Afuera, el viento azotaba el bosque, trayendo consigo la certeza de que por la mañana las montañas lucirían intactas. La tormenta estaba haciendo exactamente lo que debía hacer. Borra cada rastro, cada pregunta, cada vida dejada atrás. La cabaña estaba sola bajo la tormenta, medio enterrada en la nieve al borde de la cordillera Absaroka-Beartot. El viento arañó las paredes de madera, haciendo vibrar las ventanas como si quisiera poner a prueba su determinación. La noche era blanca y espesa, el bosque se desvanecía en sombras y movimiento. Era el tipo de aislamiento que se tragaba el sonido y el tiempo por igual, dejando solo el aullido del clima y la respiración lenta y paciente de los que estaban dentro. Ryan Cole estaba sentado cerca de la estufa de hierro, con las botas bien abiertas y los codos apoyados en las rodillas. A sus 38 años, tenía la complexión delgada y endurecida de un Navy SEAL en servicio activo, músculos moldeados por la función más que por el tamaño. Su rostro estaba claramente definido, la mandíbula cuadrada y marcada por una leve cicatriz que iba desde su mejilla hacia su oreja, medio oculta bajo una barba corta, cuidadosamente recortada y salpicada de canas tempranas. Su cabello oscuro estaba cortado al ras, de manera práctica, como siempre lo había sido. Sus ojos, de un frío azul grisáceo, reflejaban la luz del fuego sin calidez. Eran los ojos de un hombre que medía las habitaciones instintivamente y confiaba más en el silencio que en las palabras. A Ryan se le había ordenado permanecer aquí en licencia obligatoria después de la última operación. Oficialmente fue recuperación. Extraoficialmente, era la distancia. Una elección que había hecho bajo presión había dejado a uno de sus hombres con vida, pero destrozado, y el mando decidió que el espacio haría lo que el tiempo por sí solo no podía. Ryan no discutió. Nunca había sido bueno defendiéndose. Aceptó la cabaña, las montañas, la tranquilidad y se dijo a sí mismo que la tormenta exterior era castigo suficiente. A sus pies yacía su único compañero constante. El pastor alemán era un macho adulto de línea de trabajo, de pecho ancho y poderoso, con una capa oscura de color negro sobre un rico pelaje color canela, y un pelaje más espeso en invierno. Su hocico se estaba volviendo ligeramente gris ahora, sus ojos eran de color ámbar y alertas incluso en reposo. Se movía con la disciplinada moderación de un canino entrenado. Cada respiración medida, cada cambio intencional. La edad lo había frenado lo suficiente como para reemplazar la velocidad con el juicio. Ryan confiaba en él más de lo que confiaba en la mayoría de los hombres. El perro levantó la cabeza bruscamente, sus orejas se inclinaron hacia adelante, el cuerpo se puso rígido y una vibración baja se formó en lo profundo de su pecho. Ni un ladrido, ni un gruñido, una advertencia guardada en reserva. La mano de Ryan se detuvo a mitad del movimiento mientras limpiaba el receptor del rifle en su regazo. Años de entrenamiento se acumularon sin pensarlo. Siguió la mirada del perro hacia la ventana, hacia el bosque que ya no existía más allá de la tormenta. «¿Qué pasa?», murmuró Ryan, su voz apenas audible por encima del viento. El perro no lo miró, su atención estaba fija hacia afuera, con las fosas nasales dilatadas y los músculos enroscándose bajo su pelaje. Ryan se puso de pie lentamente, con cuidado de no interrumpir el momento. Había aprendido hacía mucho tiempo que los perros reconocían patrones antes de que los humanos notaran la ausencia. Apagó la lámpara, sumiendo la cabina en sombras, y escuchó. Allí estaba. Ni truenos ni viento. Un golpe sordo y distante, metálico y equivocado, duró poco antes de que la tormenta lo tragara nuevamente.
Ryan sintió que se le oprimía el pecho, se aclara la garganta, no por miedo, sino por reconocimiento. Ese sonido no pertenecía a las montañas. Se puso su chaqueta aislante, pesada y desgastada, con la lona arrugada por el uso. Le siguieron las botas de nieve, con los cordones bien apretados con practicada eficiencia. El rifle pasó por encima de su hombro sin ninguna ceremonia. El perro se levantó a su lado, silencioso y listo, con la cola baja y la postura controlada. Ryan abrió la puerta y el frío lo golpeó como un golpe físico, arrancándole el aliento de los pulmones. Afuera, la tormenta lo borró todo. La nieve cortada de lado, picando la piel expuesta, la visibilidad reducida a unos pocos pies desesperados. Ryan se inclinó hacia el paso a paso, contando sus respiraciones, confiando en que el perro leyera lo que él no podía ver. El pastor avanzaba con la nariz baja, el camino trazado, sin apresurarse nunca. Ryan lo siguió sin preguntar. No pensó en órdenes ni en consecuencias. Solo pensaba en el movimiento, en la dirección, en el peso de elegir actuar cuando sería más fácil mantenerse caliente. A medida que se adentraban en el vacío blanco, los pensamientos de Ryan se volvieron hacia el interior a pesar de sí mismo. Recordó el momento de meses atrás, la fracción de segundo en que la vacilación lo cambió todo. Había sobrevivido a las guerras actuando con decisión, pero esa pausa había costado más que cualquier bala. Las montañas me resultaban familiares en su indiferencia. No juzgaron. No perdonaron. Simplemente existían. El perro se detuvo de repente en la cima de una pequeña colina, con el cuerpo inclinado hacia el viento. Ryan se agachó junto a él, observando la nieve que caía. Por un instante, la tormenta cambió de dirección y reveló una forma oscura debajo, irregular y antinatural contra los restos de metal blanco. El pulso de Ryan se hizo más lento, agudizando su concentración. Todo lo que nos esperaba era real. Lo que había caído del cielo no estaba destinado a ser encontrado. Apoyó una mano enguantada sobre el hombro del perro, sintiendo la fuerza constante debajo del pelaje. Bien, dijo en voz baja, más para sí mismo que para el animal. El perro no se movió. Aún no. Esperó, paciente y decidido, con la mirada fija hacia adelante. Ryan exhaló una vez, largo y controlado, y comenzó a bajar la pendiente. No sabía quién o qué esperaba abajo, solo que regresar ya no era una opción. La tormenta rugía detrás de ellos, pero por primera vez desde que llegaron a las montañas, Ryan sintió que algo se agitaba bajo el peso de la culpa y el silencio. Objetivo. La nieve caía con más fuerza a medida que el terreno descendía y el bosque se cerraba como un puño cerrado. Los pinos se doblaban bajo el peso del hielo y sus ramas crujían suavemente mientras el viento empujaba el polvo hacia los lados de la pendiente. La tormenta silenció la distancia, comprimiendo el mundo en un estrecho corredor de blanco y sombra. Ryan Cole descendió con cuidado, sus botas marcaban pasos deliberados mientras su aliento le quemaba en el pecho. El pastor alemán iba varios metros por delante, con la cabeza baja y el cuerpo inclinado hacia el viento, cada movimiento era preciso. El perro disminuyó la velocidad y luego se detuvo. Su postura cambió, no estaba alarmada, sino concentrada. Ryan siguió su mirada y lo sintió antes de verlo. Algo anda mal en la forma de la nieve. Los restos aparecieron en fragmentos. Una pala de rotor rota sobresalía de un montículo como si fuera un hueso roto. El plexiglás roto brillaba tenuemente bajo el polvo fresco. El fuselaje yacía partido entre los árboles, el metal retorcido y ennegrecido, medio tragado por la tormenta. El olor a combustible y a cableado quemado persistía en el aire a pesar del frío. Ryan se agachó, escaneando instintivamente, con el corazón firme pero alerta. No fue un accidente sencillo. El ángulo estaba equivocado. El daño es demasiado preciso. Había presenciado antes las consecuencias de fallos de aviones, y esto tenía un significado diferente. Su mandíbula se tensó mientras se acercaba, con el rifle bajado pero listo. El perro se movió hacia su flanco sin orden. Dentro de la cabina, una figura colgaba inmóvil. La luz de Ryan atravesó los residuos de humo y la nieve, revelando a una mujer desplomada en su arnés. Laura Mitchell era más pequeña de lo que esperaba, de complexión delgada, construida para la resistencia más que para la fuerza.
Su cabello castaño se había soltado del lazo reglamentario y algunos mechones estaban congelados contra sus pálidas mejillas. La sangre trazaba una fina línea desde la línea del cabello hasta la mandíbula, que ya se oscurecía por el frío. Sus labios estaban teñidos de azul. La placa con su nombre en la chaqueta confirmaba lo que su porte ya sugería. Fuerzas policiales disciplinadas y capacitadas. Ryan se movió rápidamente, en voz baja y controlada, mientras limpiaba los escombros y desabrochaba el arnés. «Quédate conmigo», dijo sin estar seguro de si ella podía oírlo. Un pulso débil latía bajo sus dedos. Viva, pero apenas. Mientras Ryan trabajaba, el pastor alemán se reposicionó sin instrucciones. Se alejó del naufragio y se enfrentó a la línea de árboles, con la postura bien abierta, la cola quieta y las orejas hacia adelante. La nieve se acumuló en su espalda sin que se diera cuenta. Cada instinto del animal se concentró hacia afuera, protegiendo el perímetro con silenciosa autoridad. Ryan lo notó incluso cuando sus manos se movían con eficiencia practicada, liberando a Laura y acunándola contra su pecho. El comportamiento del perro agudizó la conciencia de Ryan. Alguien podría haber estado observando. Alguien podría regresar para terminar lo que comenzó aquí. Ajustó su postura instintivamente, girando su cuerpo para proteger a Laura mientras la levantaba, sintiendo la alarmante ligereza de su peso. Laura se movió levemente mientras Ryan la sacaba de los escombros. Un suave sonido escapó de sus labios, que bien pudo haber sido de dolor o de protesta. Sus ojos parpadearon, pero no se abrieron. De cerca, su rostro mostraba más marcas de agotamiento que de miedo. La mirada de alguien que había luchado hasta el último margen de fuerza. Ryan sintió una oleada inesperada de ira al pensar que ella había quedado abandonada allí, reducida a un problema que la tormenta debía resolver. La sentó brevemente para revisarle la pierna, notando el ángulo antinatural y la hinchazón debajo de la tela rasgada. Hipotermia, trauma, shock. El tiempo ya se acababa. El viento cambió de repente, llevando un eco distante a través de los árboles. Ni el trueno, ni la tormenta. Ryan se quedó paralizado y sus sentidos se estrecharon. Los pelos del pastor alemán se erizaron un poco y una vibración baja se formó en su pecho. La mirada de Ryan recorrió nuevamente el bosque, buscando movimiento donde no debería haber ninguno. La tormenta fue una cobertura perfecta. Demasiado perfecto. Quienquiera que haya enviado este helicóptero hacia abajo no confiaría solo en la casualidad. Ryan apretó más a Laura y miró al perro a los ojos. Compartieron la misma conclusión sin palabras. Este lugar ya no era seguro. Volvió a levantar a Laura, con los músculos ardiendo mientras ajustaba su peso sobre su hombro y asintió brevemente. El perro se movió inmediatamente, dando un paso adelante para despejar el camino de regreso cuesta arriba, sin mirar atrás ni una sola vez. La nieve borró sus huellas casi tan pronto como las dejó. Ryan se concentró en el ritmo, en la respiración y en el equilibrio, forzando su mente a entrar en el estrecho canal de la supervivencia. No sabía quién estaba cazando ni qué tan cerca podían estar, solo que irse significaba elegir involucrarse. Mientras los restos desaparecían detrás de ellos, tragados una vez más por el blanco, Ryan sintió una tranquila certeza instalarse en su pecho. Lo que había caído del cielo no estaba terminado, y él tampoco. La cabaña estaba en silencio, salvo por el tic-tac de la estufa mientras el calor hacía retroceder al frío. Laura se despertó lentamente, arrastrada hacia arriba por un dolor que pulsaba a través de sus costillas y su pierna como una alarma lejana. El techo sobre ella era de pino toscamente tallado, oscurecido por años de humo, desconocido, pero sólido. Ella yacía envuelta en mantas que olían a lana y madera, su respiración era superficial y se dispersaba débilmente en el aire. Cuando intentó moverse, su cuerpo protestó con fuerza, provocándole un jadeo en la garganta. El miedo siguió al dolor, rápido e instintivo, hasta que la memoria comenzó a asentarse. La tormenta, la caída, el sonido del metal desgarrándose. Sus ojos se enfocaron y giró la cabeza. Ryan Cole estaba sentado cerca de la estufa, limpiando su rifle con movimientos firmes y económicos. A la luz del fuego, sus rasgos parecían más duros que antes, ángulos tallados por la disciplina y el agotamiento. Llevaba la barba corta y recortada, y su postura era relajada pero alerta, el tipo de quietud que nunca descansaba del todo. A sus pies yacía su pastor alemán,
tendido de lado pero despierto, sus ojos color ámbar siguiendo a Laura con tranquila conciencia, su pecho elevándose en respiraciones lentas y mesuradas. «Estás a salvo», dijo Ryan sin levantar la vista, en voz baja y uniforme. «Por ahora». Laura tragó saliva, tenía la garganta irritada. Observó la habitación, las persianas cerradas, la puerta reforzada con una pesada barra de madera. Medidas de supervivencia, no comodidad. Ella estudió a Ryan mientras hablaba, notando el modo en que su atención nunca abandonaba por completo el espacio que los rodeaba. Escuchó cómo lo hacen los soldados después de demasiadas sorpresas. «Intentaron matarme», dijo finalmente, con palabras fuertes pero precisas. Su voz tenía la firmeza de alguien entrenado para informar hechos incluso cuando duelen. Las manos de Ryan se detuvieron por una fracción de segundo. Entonces la miró con ojos penetrantes. Laura se empujó un poco más arriba, haciendo una mueca, y continuó. «No era el clima. Fue una orden». Ella explicó quién era más allá del uniforme. Una piloto de reconocimiento estatal a quien se le confiaron largas patrullas y rutas tranquilas, de 34 años, alta y fibrosa, cuya fuerza se basaba más en la resistencia que en el poder. Habló de su oficial al mando, Mark Vance, un hombre de unos 50 años con una presencia refinada y una sonrisa tranquilizadora, de hombros anchos y sienes plateadas, el tipo de líder que estrechaba la mano fácilmente y hablaba de integridad como si fuera dueño de la palabra. Él la había entrenado, la había guiado y había depositado su confianza en ella. Esa confianza, dijo, había sido el arma que él utilizó contra ella. Laura le contó a Ryan cómo había notado discrepancias en los registros de vuelo, rutas que nunca coincidían con los informes de combustible, ventanas de patrulla que se alineaban demasiado claramente con el inventario faltante. Vance había utilizado el programa de reconocimiento como cobertura, dijo, aprovechando vuelos remotos para mover armas a través de corredores montañosos que nadie cuestionaba. Cuando empezó a cavar tranquila y sola, el tono cambió. Las reuniones fueron pospuestas. Las advertencias fueron formuladas como preocupación. La orden final de vuelo había llegado firmada y aprobada, encaminada directamente a una emboscada enmascarada por la tormenta. Ryan escuchó sin interrupción. La luz del fuego iluminaba la leve cicatriz que tenía en la mandíbula. Había visto la corrupción antes, la había visto esconderse detrás de banderas y rangos. «¿La prueba?», preguntó cuando terminó. Laura exhaló lentamente. «No en mí», dijo ella. «Lo sabía mejor. Registré todo en una unidad de datos protegida y la aseguré en el avión. Cuando se hundió, fue arrojado a algún lugar cercano al naufragio». El peso de las palabras se instaló entre ellos. Ryan entendió inmediatamente. Regresar significaba exposición. Quedarse significaba esperar a ser encontrado. Entonces el perro se levantó, caminó silenciosamente hacia la puerta y se detuvo con la cabeza inclinada hacia el bosque. La nieve susurraba contra las contraventanas. Ryan siguió la línea de visión del animal, con todos sus sentidos agudizados. Imaginó a hombres moviéndose a través del silencio blanco, pacientes y minuciosos. «No dependerán solo de la tormenta», dijo. «La gente como Vance nunca lo hace». Laura asintió. Ella conocía demasiado bien esa verdad. Sus manos temblaron ligeramente mientras la adrenalina se desvanecía y ella las obligó a permanecer quietas. «Si se dan cuenta de que sobreviví, vendrán», dijo. «No fuerte, no rápido, con cuidado». Ryan se puso de pie y revisó las juntas de las ventanas, el perímetro que había marcado anteriormente. Él no caminaba de un lado a otro. Él midió. El perro regresó a su lado, posicionándose entre los humanos y la puerta, con una postura tranquila pero firme. Ryan miró hacia abajo, un destello de algo parecido a la gratitud pasó por sus ojos. Había aprendido a confiar en ese juicio. Lo había mantenido vivo antes. Ryan sopesó las opciones en silencio. Pide ayuda y corre el riesgo de ser interceptado. Corre y deja evidencia atrás. O regresar a la tormenta y recuperar los datos antes que alguien más lo haga. La elección presionada contra su pecho, familiar en su crueldad. El liderazgo implicaba decidir cuando cada resultado conllevaba sangre. Laura lo observó, reconociendo la mirada. «No me debes esto», dijo en voz baja. Ryan la miró a los ojos. «No», respondió.
pero no me alejo cuando algo está mal. Afuera, el viento cambió, llevando un sonido hueco a través de los árboles que hizo que el perro se pusiera rígido nuevamente. Ryan dejó el rifle a un lado y comenzó a reunir suministros con una velocidad deliberada. Él aún no se comprometía. Se estaba preparando como siempre lo hacía cuando sabía que pronto sería inevitable tomar una decisión. Laura se recostó contra las mantas, el cansancio le tiraba de las extremidades, pero su mente se mantuvo alerta. Había sobrevivido a la caída, al frío, al silencio. Ella no sobreviviría estando escondida. Cuando Ryan terminó, la miró una vez más con expresión ilegible. «Descansa», dijo. «Decidiremos cuando la tormenta nos dé una ventana». Laura cerró los ojos, no porque se sintiera segura, sino porque confiaba en que el hombre y el perro en la habitación no dejarían que la verdad muriera en silencio. Afuera, el bosque esperaba, y en algún lugar bajo la nieve, el secreto que ya había costado vidas yacía enterrado, atrayendo a los cazadores con cada hora que pasaba. La nieve caía más ligera ahora, pero el silencio que siguió fue más peligroso que la tormenta. Las montañas que rodeaban la cabaña parecían contener la respiración. El viento se redujo a un fino susurro entre los pinos. Ryan Cole notó el cambio inmediatamente. El silencio en la naturaleza rara vez era natural. Significaba movimiento hacia otro lado. Se quedó cerca de la ventana, con los ojos escudriñando la línea de árboles a través de una estrecha grieta en la contraventana, cada músculo atento a patrones que la mayoría de la gente nunca veía. A sus pies, el pastor alemán yacía a lo largo del umbral, con el cuerpo inclinado hacia la puerta, la barbilla apoyada en las patas, pero los ojos abiertos, sin parpadear. El perro ya había pasado su mejor momento y las canas a lo largo de su hocico le daban una dignidad desgastada. Sin embargo, nada en su postura sugería debilidad. Irradiaba una disposición paciente que solo provenía de la experiencia. Laura Mitchell estaba sentada envuelta en mantas cerca de la estufa, con la pierna elevada, el rostro aún pálido pero ahora más agudo, y la conciencia atravesando el dolor persistente. Ella siguió la mirada de Ryan sin hacer preguntas. Había aprendido en el aire y en tierra que el silencio antes del impacto tenía su propio sonido. La primera señal no vino de la vista sino del ritmo. Ryan lo contó instintivamente, demasiado parejo para los excursionistas, demasiado lento para los turistas perdidos. Motores apagados, motos de nieve moviéndose a intervalos controlados, manteniendo la distancia. Exhaló lentamente, apretando la mandíbula. «Están cerca», dijo. Laura asintió una vez. Ella le creyó sin necesidad de pruebas. Como piloto, comprendió el espaciamiento y la intención, la forma en que las personas se movían cuando esperaban resistencia. Ryan observó cómo unas figuras emergían en el borde del claro, ataviadas con chalecos de alta visibilidad y con cinta reflectante que captaba la débil luz del día. Equipo de rescate y radios usados abiertamente. Se movían con preocupación ensayada, gritando cortésmente, lo suficientemente fuerte para ser escuchados pero no lo suficiente para hacer eco. A Laura se le hizo un nudo en el estómago. «Son ellos», dijo. Vance siempre enviaba a su gente disfrazada. Los ojos de Ryan se entrecerraron. Se fijó en los detalles que los delataban. Armas colgadas con demasiado cuidado debajo de las parcas. Botas elegidas por su tracción más que por su calidez. La forma en que sus ojos seguían las ventanas en lugar del terreno. Profesionales haciéndose pasar por ayudantes. Ryan se volvió hacia Laura con una expresión firme pero no cruel. «No podemos esperar a que esto termine», dijo. «Si entran, será rápido». Se movió con urgencia controlada, mostrándole cómo cambiar su peso sin estresar la pierna lesionada, cómo mantener la espalda para cubrirse, cómo moverse de sombra en sombra dentro de la cabina. Su voz se mantuvo tranquila, precisa, desprovista de emoción. Laura lo absorbió del mismo modo que había aprendido los procedimientos de vuelo, repitiendo los movimientos hasta que le resultaran menos extraños. Era alta y fibrosa, el dolor agudizaba su concentración en lugar de embotarla. Su cabello castaño estaba recogido ahora y el sudor oscurecía las raíces mientras obligaba a su cuerpo a responder. Ryan ajustó el agarre de la pistola que le había dado, corrigiendo ángulos y enseñándole a conservar el movimiento. «La supervivencia no se trata de ganar», dijo en voz baja. «Se trata de no congelarse cuando importa». Ella asintió,
Su respiración se estabilizó y el miedo dio paso a la concentración. El perro no se movió. A medida que las voces se acercaban, se levantó solo lo suficiente para cambiar su postura, hombros anchos y firmes, cola baja y orejas hacia adelante. Se colocó exactamente entre la puerta y los humanos, una barrera viviente que no necesitaba órdenes. Laura lo miró con una mezcla de asombro y gratitud. Ella había trabajado con animales antes, pero esto era diferente. Esto no era obediencia. Fue comprensivo. Ryan captó su mirada. Él lo sabe, dijo. Afuera, un hombre salió al porche. Sus botas crujían suavemente y su mano enguantada se levantó en un gesto destinado a tranquilizar. Era alto, delgado, con una barba bien recortada y una voz amigable practicada para desarmar. Sus ojos, sin embargo, eran agudos e inquietos. «Búsqueda y rescate», gritó. «Hemos detectado una posible señal. ¿Hay alguien dentro?» Ryan no respondió. El silencio se prolongó. El hombre lo intentó de nuevo, ahora más cerca. «Señor, señora». El perro emitió un gruñido bajo, profundo y resonante, una advertencia que vibró a través del suelo. Ryan se movió hacia un lado, posicionándose en un lugar donde pudiera ver sin ser visto. Su mente recorrió contingencias, salidas, ángulos. Sintió el estrechamiento familiar que venía antes del contacto, el espacio donde la duda no tenía cabida. Las manos de Laura temblaron una vez, luego se estabilizaron. Ahora comprendió que la ayuda no siempre llegaba con el uniforme adecuado. Afuera, la sonrisa del hombre se desvaneció y fue reemplazada por algo más frío. Una segunda figura se movió cerca de la ventana, sutil y deliberada. Ryan reconoció la coreografía. «Están haciendo pruebas», murmuró, buscando alguna debilidad. Entonces se oyó el golpe, controlado pero firme. El perro dio un paso adelante, bloqueando la puerta por completo. Su cuerpo era una sólida promesa de resistencia. Ryan tomó la decisión sin ceremonia. Le hizo un gesto a Laura para que se alejara de su vista y colocó una mano brevemente sobre el cuello del perro. El animal no lo miró. Él ya estaba comprometido. Ryan se inclinó hacia Laura y le habló en voz baja. «Si pasan, mantente agachado y muévete cuando te lo diga. No antes». Ella lo miró a los ojos, con miedo presente pero contenido. Afuera, las voces cambiaron y la cortesía se fue diluyendo. Ryan sintió que una extraña calma se apoderaba de él. La cabaña se había convertido en lo que él mejor conocía, una línea que seguir. Los cazadores esperaban en la nieve, confiados en su disfraz. Dentro, un hombre, una mujer herida y un perro se preparaban para la verdad que el silencio ya había entregado. Ya no se trataba de esconderse. Se trataba de aguantar hasta que estallara la tormenta o alguien cometiera un error. El amanecer llegó como un fino moretón gris a lo largo del horizonte. La tormenta se retira lo suficiente para dejar el mundo expuesto y crudo. La escarcha cubría las ventanas de la cabina y el aire en el interior olía a humo, metal y anticipación. Ryan Cole estaba descentrado de la puerta, con el peso equilibrado y la respiración lenta, el tipo de quietud en la que había aprendido a confiar. Laura Mitchell permaneció agachada cerca de la estufa, con la pierna herida bien sujeta y la pistola firme a pesar del temblor que iba y venía con el dolor. El pastor alemán se mantenía en el umbral, con los hombros anchos y cuadrados, los ojos color ámbar fijos en la pálida luz que se filtraba a través de las costuras. Afuera, las botas crujían con deliberado cuidado. Las voces se convirtieron en susurros. Los trajes de rescate ya habían desaparecido. La farsa había cumplido su propósito. La ruptura se produjo sin ningún dramatismo, solo un impacto seco y controlado que hizo temblar el marco. Madera astillada. La puerta se abrió hacia adentro. Ryan se movió en el mismo instante, deslizándose dentro del arco de la apertura, y recibió al primer hombre con un golpe compacto que lo dejó sin aliento sin desperdiciar movimiento. La cabaña se derrumbó en ángulos y obstáculos, mesa, estufa, vigas, cada uno de los cuales se convirtió en un escudo o una trampa. Laura disparó 2 veces para romper el avance, no para acertar, forzando espacio donde lo necesitaba. Los hombres estaban entrenados, con los rostros ocultos bajo capuchas y movimientos económicos. Uno de ellos, más alto que el resto, con una mejilla marcada y una barba corta,
dirigía a los demás con señales con las manos y una postura rígida y autoritaria. Ryan reconoció el tipo, experimentado, seguro de sí mismo, acostumbrado a ser obedecido. Un segundo atacante se dirigió hacia la ventana. Ryan pivotó, bloqueó, contraatacó, manteniendo la pelea apretada para que los pocos oponentes no pudieran respirar. El pastor alemán siguió el movimiento con una moderación precisa, con los músculos tensos, esperando. Cuando un tercer hombre levantó su arma hacia el flanco expuesto de Ryan, el tiempo se redujo a una sola línea. El perro se lanzó hacia adelante, una explosión de poder e intención, golpeando el brazo y el hombro del hombre con suficiente fuerza para romper el ritmo del ataque. El arma se alejó con un ruido metálico. El impacto empujó al atacante hacia atrás, hacia la puerta nevada, colapsando la formación. El sonido en la cabina cambió, menos control, más urgencia. Ryan aprovechó la oportunidad sin dudarlo. Ahora, dijo, sin voz alta y sin pánico. Laura se movió y el dolor aumentó mientras se movía a un ángulo más seguro, manteniendo su espalda para cubrirse. Ryan empujó al líder lleno de cicatrices contra la pared, sujetándolo con el antebrazo y con una mirada fría e inflexible. «Retírate», dijo Ryan. El hombre se burló, con la respiración entrecortada y el desafío grabado en sus huesos. Intentó hacer otra señal, pero el pastor alemán ya estaba allí, ya no mordía, simplemente estaba presente, un hecho inamovible entre el hombre y la habitación. Afuera, un grito se escuchó entre los árboles. Luego otro. En la distancia se oían los motores, más pesados que los de las motos de nieve, y el sonido atravesaba el claro con una certeza mecánica. Ryan rompió el contacto y se dirigió a la radio que estaba sobre la mesa, con los dedos ya marcando la frecuencia de emergencia que había preparado hacía horas. Esta vez la transmisión salió limpia, coordenadas nítidas y constantes. Habló solo lo necesario. Laura escuchó el cambio de tono en su voz. No era miedo, sino alivio mezclado con resolución. Los hombres dentro de la cabina dudaron. El cálculo reemplazó al impulso. Los ojos del líder con cicatrices se dirigieron hacia la puerta, luego volvieron a mirar a Ryan. La comprensión llegó demasiado tarde. Afuera, el agua del huracán retumbaba sobre la línea de árboles y la nieve se levantaba en violentas espirales mientras las luces bañaban el claro de blanco. La llegada fue decisiva. Los soldados de la Guardia Nacional se movían con una velocidad ensayada. El camuflaje ártico se fundía con el paisaje que ahora les pertenecía. Los agentes federales los siguieron con órdenes claras. Los atacantes restantes fueron desarmados y asegurados en cuestión de momentos, y la farsa desapareció por completo. Entre ellos, llevado bajo custodia, estaba Mark Vance. Parecía más pequeño sin el contexto del rango. La plata en sus sienes se apagó por el cansancio, su confianza confeccionada a medida se quebró. Se encontró con la mirada de Laura a través del claro, buscando algo, control, tal vez, o absolución. No encontró ninguna de las dos. La verdad ya no necesitaba su permiso. Cuando el ruido se calmó, Ryan se arrodilló junto al pastor alemán, con una mano firme sobre el cuello del perro, sintiendo el poderoso latido constante bajo su palma. La respiración del perro se hizo más lenta y sus ojos lo escanearon hasta que el toque de Ryan lo hizo aterrizar. Laura observaba con el pecho apretado por una gratitud que aún no podía expresar. Se presentó la unidad de pruebas. El dispositivo de datos reforzado recuperado de un estuche colocado cuidadosamente sobre el capó de un vehículo, sellado y etiquetado. La línea que había comenzado en silencio terminó bajo los reflectores, innegable y completa. Ryan se levantó cuando se acercó un agente, una mujer con cabello oscuro recogido debajo de su gorra y ojos penetrantes y decididos. Se presentó brevemente, eficiente y directa, le dio las gracias sin ceremonias. Ryan asintió una vez. No miró hacia atrás a la cabaña mientras los guardias alejaban a Vance. Miró a Laura. Ahora estaba de pie, apoyada en una muleta que le habían ofrecido momentos antes. El dolor estaba grabado en su postura, pero no en su mirada. Ella sostuvo su mirada y asintió con decisión una sola vez. La tormenta no había acabado con ellos. La emboscada había fracasado. Lo que vino después sería más fuerte, más lento y finalmente honesto. La primavera llegó silenciosamente a Montana, no con celebración, sino con paciencia. Las montañas pierden su armadura blanca día a día, la nieve derretida se desliza por las paredes rocosas y forma arroyos crecidos.
Allí donde la tormenta todo lo había borrado, el color regresó de manera pequeña y deliberada. La tierra oscura vuelve a respirar. Agujas de pino expuestas. El cielo se ensancha. La cabaña aún permanecía en el borde del claro, desgastada e inalterada, con la madera conservando el recuerdo del invierno. Ryan Cole observó el deshielo desde el porche, con las manos alrededor de una taza que hacía tiempo que se había enfriado. Ahora parecía más delgado, las líneas de su rostro se suavizaban no por la comodidad sino por el cierre. Su barba había crecido un tono más espesa y las canas de sus sienes se veían más honestas a la luz del día. Se movía con la misma economía de siempre, pero la tensión que una vez vivió en sus hombros se había aflojado, reemplazada por un equilibrio más estable que no había sentido en meses. El caso avanzó más rápido de lo que Ryan esperaba una vez que la tormenta amainó. El juicio de Mark Vance no tuvo el espectáculo que él había imaginado. No hubo discursos dignos de recordar, ni confesiones cinematográficas. Solo había evidencia, precisa e implacable, y el lento desmoronamiento de un hombre que había confiado en el silencio y el clima para hacer su trabajo. Vance apareció disminuido en la sala del tribunal, su porte pulido reducido a una postura rígida y ojos hundidos. Evitó la mirada de Laura Michey cuando ella testificó. Laura se mantuvo erguida a pesar del leve tropiezo en su paso. Su cabello castaño recogido hacia atrás, la pálida cicatriz a lo largo de la línea del cabello ahora era una parte tranquila de su rostro en lugar de su rasgo definitorio. Su voz nunca vaciló. Habló de rutas de vuelo, registros e intenciones con la claridad de quien finalmente ha sido escuchado. Cuando se emitió el veredicto, fue breve y definitivo. El culpable no se sintió triunfante. Me pareció necesario. Laura regresó al servicio poco después, no a la cabina que alguna vez amó, sino a una unidad de investigaciones internas creada para cuestionar lo que otros pasaban por alto. El cambio le sentó mejor de lo que esperaba. Ella siempre había sido alta y delgada, construida para la resistencia, y el trabajo exigía la misma resistencia silenciosa. Ella llevó su recuperación abiertamente, negándose a ocultar la cojera que le quedaba durante los largos días. Le recordó el costo del silencio. Visitó la cabaña una vez antes de irse de la ciudad, y se quedó de pie junto a Ryan cerca de la barandilla del porche mientras el pastor alemán yacía estirado al sol, con su pelaje brillando ahora que el invierno lo había liberado. Laura se arrodilló con cuidado y apoyó una mano en el hombro del perro, sintiendo la fuerza tranquila debajo. «Mantuviste la posición», dijo ella suavemente. Las orejas del perro se movieron, sus ojos color ámbar permanecieron firmes, aceptando elogios sin necesitarlos. Ryan observó el intercambio mientras algo tácito se instalaba entre ellos. No prometieron mantenerse en contacto. No lo necesitaban. Las órdenes para Ryan llegaron poco después. La marina había esperado, como solía hacer a menudo, dejando pasar la tormenta antes de llamarlo de regreso. El mensaje fue conciso. Fue absuelto. Necesario. Esta vez la palabra sonó diferente. Ryan empacó sin ceremonias, doblando el equipo con la misma precisión que usaba en el campo. En su última mañana, recorrió una vez más el perímetro, tanteando el terreno con sus botas, midiendo distancias que ya no importaban. Se detuvo en el borde del claro donde la nieve había sido más profunda y se permitió recordar el momento en el que la vacilación casi lo definió. El recuerdo ya no ardía. Se quedó donde debía estar, una lección en lugar de una herida. Antes de irse, Ryan regresó al porche y se agachó junto al pastor alemán. El perro ahora parecía más viejo bajo el sol, las canas en su hocico eran más evidentes, sus movimientos más lentos pero no menos deliberados. Se levantó cuando Ryan se acercó y se acercó sin que nadie se lo pidiera. Ryan apoyó su frente contra la del perro, con los ojos cerrados, respirando el aroma a pino y tierra. No intercambiaron ninguna palabra. No se necesitó ninguno. La presencia del perro nunca había tenido como objetivo la obediencia. Se había tratado de una confianza ganada en las tormentas y mantenida en silencio. Ryan sintió que la gratitud se instalaba en su pecho, no era fuerte ni dramática, simplemente verdadera. El helicóptero llegó tarde por la mañana, sus rotores levantaban polvo y agujas sueltas en lugar de nieve. Ryan se echó la mochila al hombro y se giró una vez más hacia la cabaña. Ahora parecía más pequeño, menos un refugio y más un marcador en el tiempo. No sintió la necesidad de quedarse.
Se sentía listo para partir. Al subir a bordo, el pastor alemán se sentó en el borde del claro, con una postura digna, observando sin angustia. Ryan levantó una mano en un breve saludo que no era para nadie más. El avión se elevó, llevándolo de regreso hacia una vida que exigía decisiones sin garantías. La cabaña volvió a su tranquilidad. La luz del sol se movía a través del porche. El perro se levantó después de un rato y caminó por el perímetro, luego se acostó nuevamente donde el viento una vez presionó con más fuerza. Al final no hubo intercambio de medallas en el claro. No hubo discursos para contar lo sucedido. Solo quedó la simple verdad mientras la nieve se alejaba de la memoria. Un hombre había escuchado cuando importaba. Una mujer se había negado a desaparecer. Y un perro había dado un paso adelante sin dudarlo. Las montañas guardaron sus secretos, pero no este. Si la tormenta hubiera tenido como finalidad borrarlo todo, habría fracasado. Algunas cosas perduran precisamente porque nunca estuvieron destinadas a ser ruidosas. A veces los milagros no llegan como un trueno del cielo. Llegan en silencio, a través de un hombre que decide adentrarse en la tormenta, una mujer que se niega a dejar que la verdad muera y un perro leal que se mantiene firme cuando el miedo quisiera huir. Quizás así es como Dios obra también en nuestras vidas, poniendo ayuda en nuestro camino cuando la esperanza se siente enterrada. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite fortaleza hoy. Deja un comentario, suscríbete al canal y que Dios te bendiga a ti y a todos los que amas.